Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Palestinos por el Mundo, un programa dirigido a los palestinos, a todas las comunidades en América Latina en especial y en el mundo, también a cada persona activista de un buen corazón que siente con el dolor de Palestina. Antes de empezarnos, mandamos un gran saludo para nuestra gente en Gaza, la gente sufrida de un genocidio que ya tiene más que 600 días y sigan bombardeando a nuestra gente, nuestros niños. Da tristeza escuchar todos los mañanitas que hay 50, 30, 40 mártires, como que somos números, pero esta es la resistencia, este es querer vivir y este es sobrevivir de Al-Nakba hasta que estamos libres de nuevo en nuestra tierra, en Palestina, desde el río hasta el mar. Hoy, francamente, lo voy a tener a gente muy querida, gente que tuve la dicha para conocer unos días atrás en un viaje largo de aquí hasta el Medio Oriente, hasta el Cairo, para participar en algo que serviría junto con miles de activistas del mundo para encontrarnos en Rafah. La verdad, lo repito, tuve la dicha de conocer a este ser humano maravilloso y hoy lo voy a presentar a una amiga, un familiar, una persona muy querida, un profesional, la doctora Teresa Chomali Kokani, médico cirujano palestino, graduada de la Universidad de Chile, ex presidenta de American College of Surgeons, ex jefe del Hospital de Quemaduras, del Hospital de Emergencia Público también en Chile, fundadora de Médicos por Palestina en Chile. ¡Wow! ¡Qué tantas cosas, Teresita! Y ex jefe de misiones médicos humanitarios a Gaza. Bienvenido, doctora. Es un honor tenerte en nuestro programa Palestinos por el Mundo por medio de WOW TV. Gracias siempre a ellos y el apoyo de la Asociación Salvadoreña Palestina. Bienvenida. Gracias, shukran, Simán. El honor es mío. El honor de haberte conocido y de haber compartido una aventura tan digna como la que vivimos hace unos pocos días. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Doctora, francamente hay muchas cosas para hablar hoy, pero primero, que yo quisiera que me cuenta un poco sobre Teresa, el ser humano, su nacionalidad, sus orígenes y su persona. Tengo el honor de ser la primera generación nacida en Chile, Simán. Mis padres llegaron de Petzahur. Al principio mis abuelos, posteriormente llegó mi abuela con mi padre, ya de 12 años acá en Chile. Se establecieron, se unieron con sus hermanos, trabajaron juntos, se desarrollaron, lograron salir adelante como comerciantes ambulantes. De verdad que una familia muy unida, que conservaba firmemente la tradición, los valores y la cultura palestina.
El único inconveniente es que cuando nosotros nacimos, no nos pusieron nombres árabes y no nos enseñaron a hablar en árabe porque querían que nosotros nos integráramos con la cultura chilena y no ser discriminadas, porque tú sabes que en la época de la migración había mucha discriminación contra los árabes o los turcos. Pero eso a mí siempre me llegó, me dolió y siempre se lo enrostré a mi padre. Mi padre era un soñador, era un romántico, era un enamorado de su Palestina. Ellos nacieron en Betzajur, hasta el día de hoy está su casa en pie. Yo tuve el honor y la dicha de visitar a toda la familia allá por el año 2010. Y de alguna manera eso, sobre todo después que murió mi padre, necesité volver a Palestina para devolver todo lo que yo hice, me formé, lo que estudié, mi vocación de ser médico y del servicio a la humanidad está presente desde pequeña, nunca me lo cuestioné. Y cuando murió mi padre era un llamado urgentísimo a ir a nuestra patria y ayudar en la desgracia de lo que viven nuestros pueblos desde el año 48. Así es como al principio yo estuve en Belén, en Cisjordania, en Betzajur, estuve en algunos hospitales, pero ya cuando mi corazón explotó fue ya el año 2012, cuando ocurrió la operación Pilar Defensivo o Columna de Nube. Eso para mí fue un llamado absoluto a socorrer a la gente de Gaza. Y de ahí para adelante tengo 10 años de historia en Gaza, Simán. Y por eso esta tragedia que estamos viviendo me llega tan de cerca. Porque además yo me especialicé en cirugía plástica y en quemados. Esta es mi pregunta, porque sabemos que la mujer es más que la mitad de nuestra sociedad, es seguro, pero las mujeres que estudian, digamos, medicina, la mayoría son dentistas, son pediatras, pero cirujanas, francamente, yo encuentro el primer caso. ¿Por qué estudió, especializó en esto? Simán, la historia es muy especial. Cuando yo estaba estudiando medicina, en el último año te mandan a un hospital rural. Y en ese hospital un día llegó un paciente quemado. Y a ese paciente lo pusieron al fondo de la sala y le pusieron un biombo, unas sábanas para que nadie lo viera. Y eso me impactó. Al preguntar por qué hacen eso, me dijeron es que con los pacientes quemados casi no hay tratamientos, todos se mueren, es muy poco lo que podemos hacer. Te estoy hablando hace más de 40 años, Simán. Y ese día dije, yo me voy a dedicar a este tipo de pacientes. Pero el tipo de pacientes, para manejarlo, requería que una vez que yo me recibiera de médico, tuviera que postular a formarme como cirujano general. Eso significa postulación, tener muchos requisitos, condiciones, hacer una formación de 3 años que te acepte la universidad. Eso lo logré en un campo muy machista en esa época, pero lo logré porque después de terminada esa primera etapa, yo tenía que continuar subespecializándome en cirugía plástica, reconstructiva y quemados. Eso fue un camino también muy largo, que demoró mucho, me costó mucho, pero cumplí todas las etapas y así llegué a trabajar durante más de 20 años en la pasión de mi vida, que era el manejo del paciente quemado, su cirugía, el tratamiento intensivo, la rehabilitación, los tratamientos quirúrgicos, después la cirugía plástica reparadora, y así estuve toda mi vida. Por lo tanto, eso a mí me dio mucho bagaje, fuerza, coraje
para ir a Gaza y trabajar con los pacientes quemados, traumatizados y todas las desgracias que yo vi. Imagínate, estoy hablando hace más de 10 años, en que la situación de Gaza ya era deplorable, en que ya no tenían muchos insumos médicos, en que había un bloqueo, que habían 4 horas de luz, cuando ya había sido bombardeada, cuando los hospitales estaban en el mínimo de sus requerimientos. ¿Sabe? Perdone, yo me recuerdo que me enseñaste allá una foto de un niño. Francamente, da lástima, da coraje. ¿Cómo quedó? Puro monstruecito el niño, de quemaduras. ¿Y cómo fue quemado? Aún también, yo hablando de Gaza, me interesa bastante, aún se hizo bastante en este viaje, el que se puede. Nadie puede lograr a convencer el sufrimiento de Gaza, pero yo sé que existe bastante en este viaje. Pero como ex jefe de misiones humanitarias, yo quiero que me cuenta cabal su experiencia, creo que es en Gaza, afuera de Chile. Mira, en primer lugar, Simán, conseguir ir a Gaza es muy difícil porque tienes que durante meses gestionar con la Embajada de Palestina, con la Embajada de Israel sobre todo y con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu gobierno. Eso cuesta varios meses de organización y de gestión. En la primera vez que me permitieron ir, viajamos, llegamos a Madrid, de Madrid y entramos por Tel Aviv. Allá fuimos claramente humillados en el aeropuerto, nos trataron en forma despectiva como suelen tratar la gente de Israel a los extranjeros, especialmente a los palestinos, y a pesar de que íbamos con todos los permisos oficiales, al principio íbamos como 8 médicos camino a Gaza desde Tel Aviv. Cuando llegamos a Erez, a la entrada norte de Gaza, nos hicieron esperar varias horas en el bus en que íbamos. No nos atendió ningún soldado hasta que aparece uno después de muchas horas que no nos daba ninguna explicación y nos llama y nos apunta con el dedo, tú, tú y tú. Y a los otros no los dejaron entrar e íbamos todos con las mismas condiciones de permiso y autorizaciones. Entonces, los pobres se tuvieron que devolver y gracias a Dios yo pude entrar a Erez, que es una estructura tremenda, una verdadera jaula, un checkpoint gigantesco, en que el trato es muy humillante, te quitan la ropa, la maleta, te hacen pasar por varias celdas, te ponen una luz verde, una luz roja para que vayas avanzando, y después de varias horas, por fin tú ingresas a un corredor enjaulado, porque todo el mundo sabe que Gaza es una prisión al aire libre. Llegamos al control de Hamas y ahí, gracias a Dios, llegamos a los hospitales donde nos estaban esperando y tuvimos un recibimiento maravilloso, inolvidable, y por el hecho Pero, de haber vivido... qué bueno que sepa el mundo cómo es el trato de esta gente que cree que es superior, son los escogidos por Dios, cómo tratan a la gente. Y más que todo, gente que viene en una misión humanitaria. Sí, la verdad es un país discriminativo, racista, criminal. Este es Israel y acabas de empezar a contar el contrario sobre quien acusan de terroristas como Hamas. ¿Cómo lo recibieron esta gente? Bueno, Hamas nos recibió con los brazos abiertos. La población palestina estaban felices, fueron personas muy generosas, estaban muy alegres, nos llevaron al hospital, los médicos nos dieron una gran recepción, inmediatamente nos pusimos a trabajar, nos presentaron a los pacientes, nos llevaban
comida al pabellón, porque empezamos a operar de inmediato, porque los permisos que nos daba Israel eran muy restringidos, 15 días apenas. Entonces teníamos que empezar a trabajar de inmediato, a conocer la realidad, a conocer los pacientes y como cirujana, por supuesto, entrar a pabellón, a reparar lesiones, muchas lesiones por quemaduras por fósforo blanco, muchos pacientes con heridas traumáticas por balas. Tuvimos que hacer muchas amputaciones, reconstruir extremidades, pero con muy, muy pocos recursos, Imán. Era una situación tan primitiva que era, en mi vida había trabajado en esas condiciones de tanta pobreza, pero sí muy destacable la habilidad, el carácter de los médicos, de las enfermeras, cariñosas, amables, pero estaban orgullosísimas, y sobre todo cuando iba médicos de origen palestino, y por el hecho de ser mujer, eso también me abrió las puertas a que yo pudiera tratar a muchas mujeres con patología mamaria, porque allá ellas no se atrevían a... Hay muchas mujeres que han muerto de cáncer de mama primero porque no tienen los recursos, no hay equipo radiológico, no hay tratamiento del cáncer, pero por ser yo una doctora mujer, pude atender a muchas mujeres con cáncer de mama que por pudor no se enfrentaban a un doctor, porque tampoco tienen posibilidades de salir a tratamientos afuera de Gaza. Y la gente claramente se muere sin tratamiento, y pudimos paliar en gran medida algunas lesiones, extirparle tumores para disminuir la carga tumoral, cerrarles momentáneamente sus heridas y sus lesiones para que tuvieran una mejor calidad de vida. Eso es insuficiente, absolutamente insuficiente, muy doloroso ver cómo toda la gente allá sufre de anemia, los niños están traumatizados, hay muchos problemas psicosociales, emocionales, psicológicos, mucho estrés postraumático, porque esos niños han vivido bajo ocupación, bajo bombardeos, y cada ciertos años con las distintas operaciones bélicas del gobierno criminal sionista, han habido muertos y heridos, y por supuesto, con lo que está pasando hoy en día, toda esa gente que pudimos tratar, estoy segura, desgraciadamente, que ya están muertos, y que los pacientes que hoy día están heridos también, lamentablemente y desgraciadamente, van a fallecer porque no hay tratamiento médico, no hay tratamiento antibiótico, no hay anestesia, no hay analgesia. Hemos visto cómo padres médicos han tenido que amputar a sus propios hijos sin anestesia. Hemos visto una hecatombe moral, médica, deontológica, en un grado superlativo, una tragedia humanitaria donde los hospitales son bombardeados, donde los médicos son detenidos ilegalmente, son masacrados, son violados, son secuestrados ilegalmente. De verdad que llegamos, si yo hace 10 años quedé horrorizada por la mala calidad de vida, por las frustraciones, por el bloqueo, por las pocas esperanzas de vida, por las enfermedades crónicas, por la falta de luz, por la falta de agua, por la falta de permiso para entrar al mar a sacar unos simples peces para comer, o que a 100 metros de la valla no podían cultivar sus alimentos. Imagínate cómo está viviendo lo que resta de vida esa pobre gente en las actuales condiciones. Hace 10 o 20 años yo viví en carne propia ese dolor, esa desgracia, esa tragedia, esa limitación, ese bloqueo. Entonces, a mí me ha cambiado la vida esto. Es difícil. Perdóname, lo voy a... Usted me dio al principio algo muy importante, que la gente estaba muy contenta al ver médicos de origen palestino ayudando allá. Así es, un llamado para los médicos palestinos en el mundo que tengan la voluntad de ir a apoyar,
como varios de otros países, y es un deber moral, nacionalista, humanitario, de todos lados. Y cabal, como acaba de decir usted, cómo fue tan difícil tratar a gente sin medicinas, sin anestesia, sin todo esto. Y hoy yo creo que es mucho peor que el 2014. ¿Cuántos hospitales hubo en Gaza? Yo no sé. En Gaza, bueno, el primer hospital famoso de Gaza es el Hospital Al-Shifa, que era un centro de operaciones del gobierno inglés, que lo dejó el edificio y eso se convirtió en el Hospital Al-Shifa, que significa curación en árabe. Y poco a poco fue ampliándose, construyendo un hospital una vez que se fueron los ingleses y posteriormente gracias a la ayuda humanitaria, porque Gaza no hay trabajo, no hay ninguna posibilidad de construcción, nada. Entonces, Gaza sobrevive gracias a la ayuda humanitaria de distintos países y especialmente de la UNRWA, y es así como cuando yo tuve la oportunidad de conocer por lo menos una docena de hospitales. Sin embargo, el total de hospitales que había hasta hace un mes atrás eran 36 hospitales. Cuando se fueron destruyendo uno por uno, quedaba el último, que es donde yo más trabajé, y en ese hospital, durante estos 2 años, no te creas que yo no traté de ir volando, corriendo. ¿Qué no hicimos, Simán? Pero el COGAT no permite la entrada, sobre todo después que cerró Rafa, no permite que entren médicos y menos los de origen palestino. Entonces, han habido misiones médicas durante estos 2 años, pero son todas organizaciones norteamericanas, la gran mayoría, pero médicos de origen palestino nos prohibieron la entrada. Por eso yo estos 2 años he estado muy comprometida y muy frustrada por no poder ir a ayudarle, porque yo mantengo contacto con la gente, mantenía mucho contacto con el Ministerio de Salud, con mis amigos médicos. Ellos al principio me mandaban las listas de lo que necesitábamos. Acá en Chile hicimos campañas, juntamos dinero, compramos instrumental quirúrgico y el COGAT sencillamente dice que no lo van a entrar porque esos son armas de guerra. Imagínate, instrumental médico quirúrgico, estos 2 años no nos permitieron entrar nada. Después quisimos comprar medicinas, anestesias, tampoco la permitieron entrar. O sea, la impotencia, la crueldad, la maldad con que se está manejando, con que se está exterminando a la población palestina o se está asesinando a toda la humanidad, es inenarrable. Esto no tiene palabras. Esto provoca una gran frustración, una pena, una rabia, que no sé cómo no todo el mundo está de pie gritando frente a estas graves injusticias y graves violaciones al derecho humano básico, al derecho humanitario internacional. Qué lindo. Mira, aquí ya está dando 2 mensajes más, que la comunidad chilena recogió pisto para apoyar las necesidades, más que todo médicas, humanitarias. Así es un llamado para el resto de las comunidades palestinas en toda América Latina y en el mundo. Nadie se va a quebrar si tira unos $10. Somos 1 millón de gente aquí en América Latina de origen palestino. Si cada uno pone su arenita, se puede ayudar a un montón de niños, hombres y mujeres que están en tanta necesidad. Y me mencionó otra cosa, francamente me dejaste recordar ahorita a varios médicos que sufrieron en carne propia. Y a la doctora Alá, hace un mes, quien tiene 10 hijos, lo traen a 9 quemados y a la semana matan al esposo, otro médico.
francamente es triste, y el mundo es de la otra mensaje, que debe de gritar, que debe de hablar la verdad, que estamos enfrentando una raza criminal ahorita. No estamos hablando de aquella raza judía bíblica, no, son gente colonos recogidos de todo el mundo, criminales, muchos de ellos prisioneros, muchos de ellos llegaron por el beneficio el que da este gobierno racista, el que hasta debe de llamar organización terrorista, porque sí, quien mata en 600 días más que... hablan de 50 y pico de mil, pero yo estoy seguro que hay más que 200,000 personas en la actualidad de Gaza, entre mártires, heridos, desaparecidos. Así es una organización criminal que debe de ser pronunciada, anunciada frente del mundo, y que debe de parar esta guerra. Aún no es una guerra, la verdad, es un genocidio. En Gaza no hay ni aviones, ni tanquetas, ni nada que puedan amenazar a un Estado criminal como Israel. Doctora, mire, tan lejos que vives en Chile, llegaste a Gaza, el otro lado del mundo, casi 10,000 kilómetros de distancia, más los años, el tiempo de ser uno tan lejos. ¿Cómo sentiste como sajoría? Usted es sajorillo. ¿Cómo sentiste cuando llegaste allá? Comprenderás, Simán, que después de 2 años de dolor insoportable, de ver cómo escuchas y ves directamente los horrores en la vida, la muerte, los horrores contra la naturaleza, contra los niños, con los civiles, cómo utilizan el hambre como arma de guerra, estos criminales, el atropello, el asesinato, las violaciones. O sea, claramente esto nos ha afectado a todos como humanidad, porque es un problema, es una tragedia de la humanidad. Entonces, cuando vi esta corriente energética de la marcha a Gaza y empecé a pensar, es lo mínimo que puedo hacer, no lo pensé 2 veces. Armé las maletas, claro, el viaje es agotador, casi no le avisé a nadie, a pesar de que la organización estaba muy sólida al principio, un poco secreta para evitar cualquier interferencia. Llegamos allá con gran pasión, con gran fe, hoy estaba esperanzadísima. Sabía que tenía que cruzar 3 días caminando el desierto, pero jamás se me imaginó que si llegara a ser realidad eso, ¿cuánto nos habría costado? Sobre todo a personas maravillosas como tú o como yo, que ya no tenemos 20 años y que estábamos dispuestos a hacerlo. Queríamos abrir ese corredor humanitario en Gaza, necesitábamos ir a correr hacia ellos, a abrazarlos, porque claramente ese riesgo lo tomó cada uno en sí mismo bajo sus propios hombros, porque los gobiernos no lo han hecho, teníamos que hacerlo nosotros, y así fue como nos encontramos con gente de 80 países, Simán. Éramos 4,000 personas, conocimos personas increíbles, maravillosas, estábamos felices, enardecidos, estábamos dichosos, orgullosos, hasta que el traidor egipcio saca toda su agresión policial y saca las fuerzas especiales, y estuvimos ahí y sacamos nuestra bandera, porque al principio teníamos que hacernos las moscas muertas, teníamos que andar ocultos como si fuéramos criminales nosotros, porque estaban deportando, retirando los pasaportes y persiguiéndonos los hoteles. ¿Te acuerdas, Simán? Entonces, en ese momento sacamos todo nuestro amor por Palestina, sacamos las banderas, pusimos los kefiyes, tratamos de avanzar, pero ya ves que
los que pocos que se quedaron en la noche fueron maltratados, violentados. Nosotros fuimos un poco más prudentes y nos volvimos. Pero el dolor, la frustración, ahora que llegué a mi casa, no te imaginas qué sinsabor más grande haber estado tan cerca, 200 kilómetros de Gaza, y ayer recibí llamadas de mis amigos dándome ánimo, que no me preocupara, que estaba bien, que en otra oportunidad nos vamos a ver. Eso me desgarra el alma, Simán, porque ellos confían en mí y yo necesito ir a verlo, necesito abrazarlo, necesito volver para allá, necesito que sienta Primero que no Dios. está. Mira, usted mencionó algo muy importante ahorita, el gobierno egipcio, el más grande de los países árabes, el que tiene más que 110 millones de personas, francamente, actuó en una forma vergonzosa, no solo él, como el resto de los países árabes. Y como mencionó, 4.000 personas o más encontramos en el Cairo, uno en tal hotel, otro en el otro, abatidos del ejército, de la policía, hasta de detectives. Vimos que estaban de civil y vergonzoso en la cara de Egipto. Y igual el mundo árabe. Y menciono a tanta gente que llegó, hasta una budista encontramos la mayoría cristiana, y cuando salen, quien venden nacionalismo en el mundo árabe, hablando de el kofar, del no creyente, aquí está toda esta gente, fue cristiano, budista, musulmán, llegaron a apoyar, mientras todos callados. Y los botas de Estados Unidos, las botas de Israel, encima del mejor presidente, rey y príncipe árabe. Da coraje. Si me recuerda, tuvimos que encontrarnos montón de gente en un solo lugar, pero empezaron a captar uno por aquí, el otro por allá, quitando su pasaporte, su dinero, el kofiyeh. Si recuerda, tratamos de entrar el masjid el Azhar y no me dejaron entrar por el kofiyeh. ¡Qué vergüenza! Kofiyeh para nosotros un honor, y honor para todo este mundo árabe enfermo. Y un llamado, abren los ojos, porque si no, lo van a patearlos. Aquí está la fuerza, es el poder, la resistencia es la libertad. Vimos claro en estos días que Irán pudo obligar a Estados Unidos, obligar a Israel a respetar. Así, esta raza persa es de mucho respeto, mientras con estos gobernantes árabes, la verdad, perdimos todo. Pero Gaza sigue resistiendo, y comprobamos para el mundo entero que no lo necesitamos, solo que levantan la voz, solo que hablen, pero ni voz tienen, ni honor tienen, ni vergüenza tienen. Llegamos al Asher de Ramadán, pasamos con el carro contrabando hasta que lo pasamos el primer checkpoint. Allá vimos gentío parado, golpeado o gritando para una Palestina libre, gente rubia, gente con ojos azules, Sí. Mientras el moreno de Egipto estaba persiguiendo a todos. Pero América Latina en este momento estaba presente con las banderas de Chile, de Guatemala, el grupito el que fuimos, y también de El Salvador. Sí. Si recuerda, tuvimos que encontrar con el barco de la libertad, pero ya fue abatido también, y con la caminata, o como lo llaman, el que venía de Libia, de Marruecos, también lo pararon.
Y nosotros, mire, yo encontré en el aeropuerto una señora de edad gritando Palestina libre y dos detectives jalándola como un animal. Ni la edad, ni la mujer respetaban. Francamente, yo regresé con muy mala imagen de este país y lo considero lastimosamente que actúa o por obligación de sus jefes en Washington o sus amos en Israel. Así el pueblo de Egipto debe de abrir los ojos y votar estos gobiernos, y en todo el mundo árabe ninguno debe de estar, y aquí tampoco vamos a olvidar en nuestro presidente el legítimo en Palestina, porque ni él abrió la boca. Pero bueno, ni Pero, modo. Simán, esta corriente de energía poderosa, humanitaria, solidaria, de todos los que estamos levantándonos por Palestina, va a seguir su camino. Hoy día, esta semana, se van a concentrar en Bruselas, van a seguir marchando, van a seguir presionando. Lo que necesitamos es que el resto del mundo se eduque, que entienda, que lea historia, que se pregunte qué es lo que realmente está pasando y no siga falsas ideologías que están escritas en algún libro y que no entienden la realidad de esta situación. Pero hay mucha gente que está despertando, tenemos que seguir hablando y levantando la voz por Palestina. Ellos son más merecedores que cualquiera de nosotros en el mundo, de cualquier país en el mundo, de justicia, dignidad y humanidad. Ya basta que los deshumanicen, que los maltraten, que los consideren segunda categoría. El pueblo palestino es valiente, valeroso, tiene una cultura riquísima, ancestral. Yo estoy muy orgullosa y tenemos que estar al lado de ellos y tenemos que hacer que la gente siga despertando y siga apoyándonos. Y esta corriente no va a terminar hasta que se termine el genocidio, la ocupación y que entremos con toda la ayuda humanitaria que se merece. Así es. ¿Sabe? Aquí vamos a dejar este lado, que fue la mala experiencia. Aún, francamente, con tanta gente querida, uno que encontró, también tuvimos otro lado humanitario cercano uno al otro, pero la marcha no funcionó por el gobierno de Egipto, pero la doctora Teresa Chomali Kokali hizo algo muy bueno. Contame qué se hizo. Bueno, ya que estaba tan cerca de ellos en Egipto, y que hemos hecho durante estos 2 años, hemos tratado de ayudarles enviándoles dinero directamente o a través de algunas organizaciones, y como yo sabía que había muchos huérfanos, que habían desplazados, refugiados, que alcanzaron a salir de Gaza, así como familias de doctores amigos que todavía están trabajando en Gaza, pero que tienen su familia en Egipto. Lo mínimo, dije, después de la marcha, llegando del desierto, llegando de Rafa y de Gaza, yo voy a ir a ver a esa gente, la voy a ir a visitar, les voy a llevar algo de ayuda. Y gracias a la Fundación Alauda y a la Fundación Hola Gaza, y gracias a tu maravillosa compañía, un gran compañero de viaje, un gran hermano junto con mi otra hermana, ellos nos dijeron cuáles eran sus necesidades más urgentes y fuimos corriendo, las compramos, se las llevamos, los visitamos, jugamos, cantamos, bailamos, les dimos lo que podíamos hacer por ellos, que no era lo que no era nuestro principal meta, que era llegar a Gaza, pero ya lo haremos. Así es que ahora volcamos todo nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro amor con la gente de Gaza que está en Egipto. Y creo Mire, que estamos viendo unas fotos. ¿Qué son? ¿A dónde fue? Bueno, ahí entramos en el hogar. La verdad es que
nos encontramos con que hay más o menos 80 huérfanos y muchas viudas. Ustedes saben que los huérfanos solamente deben ser cuidados por parientes o vecinos. Los niños de Palestina no pueden ser adoptados ni pueden salir del país. Por lo tanto, esa concentración de niños huérfanos con algunas viudas y algunos parientes, en ese lugar convivían y hacía un calor insoportable, cerca de 40 grados. De verdad que partimos corriendo a comprar aire acondicionado, compramos uno y después cuando vimos todas las instalaciones nos dimos cuenta que uno no era suficiente y partimos los 2 semanas a comprar otros 2 equipos más. Y qué felicidad más grande que los dejaron instalados el mismo día. Qué felicidad para esos niños, porque además les vamos a mejorar la calidad de vida. Los niños están muy traumatizados. Ahí, gracias a Dios, algo de apoyo médico y psicológico y terapéutico tienen, no es suficiente. Por lo tanto, hay mucho que hacer con los refugiados gazatíes que están en Egipto. También ayudamos comprándole algunas medicinas, pero esto es un granito de arena, Simán. De verdad que no es lo que necesitábamos hacer, como ir de frentón a parar el genocidio, a detener esta masacre. Eso fue un pequeño cariñito que hicimos de todo corazón con los sobrevivientes, con los sufrientes, con los traumatizados que están viviendo allá y que no se van a poder olvidar jamás de estas pesadillas a las que fueron sometidos. Como me contó de los niños traumados, francamente pensamos en algo positivo. No regalamos un fusil para esos niños, al contrario, pinturas. Y sí, orgullosamente, me regalaron la Nos mapa. regalaron. Y no solo a mí, usted de Chile, yo lo vi atrás de usted también, a la niña de Guatemala. Así, estos niños sienten, estos niños sufren, estos niños necesitan cariño, amor. Y vimos gente, mira, acaba de salir una foto de un niño, hasta da lástima. Y usted, me recuerdo bien, prometió a ver cómo lo ayudamos para recuperar su brazo. Hasta quería operar la cara porque estaba llena de pólvora. Pólvora, sí. Bueno, hay 1.800 niños amputados y de esos 1.800 niños amputados en forma traumática por las balas asesinas de los criminales sionistas, muchos de esos niños, ahí está el niño. Gracias a Dios está a salvo, se puede reconstruir más adelante. Pero toda la gente que está herida en estos momentos en Gaza, Simán, se va a morir porque las infecciones no tienen tratamiento. Aparte de las muertes que se publican, que pueden ser 60.000, 80.000, hay estudios científicos que muestran que la cantidad de muertos es 3 veces más. Y además, porque hay muchos que están desintegrados, porque acuérdate que Israel desde hace muchos años utiliza Gaza como un patio de juegos militares con bombas de destrucción desintegrado, sustancias radiológicas, radioactivas, con metales pesados. Entonces, todas esas lesiones crónicas van a matar a la larga a toda la población palestina que está viva y sobreviviente en estos momentos. Se van a morir o de infección, se están muriendo de desnutrición. Acabamos de ver al doctor Youssef. Este hombre es médico, estudiante médico, que perdió 91 familiares, madre, padre, hermanos, hijos, de todo. Y aquí está sirviendo en la actualidad en el Cairo para apoyar y ayudar a otra gente necesitada. Sí, francamente el sufrimiento es grande.
el sufrimiento es mucho y tanto que da uno no es suficiente el sacrificio. Gaza y la resistencia está defendiendo a un mundo, no solo árabe ni islámico, al mundo entero, porque si el sionismo hizo esto en la actualidad en Gaza, ya mañana va a ser en Argentina. Están hablando ahorita muchos que quieren crear de nuevo otro Estado, como están corriendo de los misiles de Irán, quieren ya regresar a Argentina y crear otro Estado malvado israelí allá. Pero bueno, vamos a agarrar el lado bonito siempre. ¿Para cuánta gente? Y lo repito, es poco. Gaza y nuestro pueblo merece mucho más. ¿Para cuántas familias ayudaste en medicinas? Eran 40 familias, me parece, y les dejamos medicamentos como para un par de meses. Son Sí. para enfermedades crónicas, porque hay que decir que en Egipto no tienen papeles, no son nada, no son nadie, por lo tanto no tienen apoyo del sistema público egipcio, no tienen un trato médico digno, mínimo, básico, y por eso viven de la caridad, viven de las organizaciones a través de las cuales estamos enviando dinero, que nosotros ahora le hemos hecho alguna publicidad para que la gente confíe, por ejemplo, en Lorena, en Olagasa, en la Fundación Alauda, que gente que soporte y mantiene la calidad de vida de estos niños, porque la situación de ellos en Egipto es precaria, están indocumentados y siguen siendo desplazados, refugiados, sin familia, sin apoyo, más que nosotros y las personas que se les despierte el amor por la humanidad y por esa gente que ha vivido una tragedia que va a ser histórica. Ha sido el genocidio, el holocausto en contra de los niños y de las madres. Esto va a ser inolvidable e imperdonable, imperdonable. Así es. Nunca vamos a olvidar esto, francamente. Ellos hablan del holocausto, pero nosotros hablamos de los sobrevivientes, también de Al-Nakba, el que no es de 77 años, siga hasta el momento. Perdón, Sí, y hasta el aquí día de hoy. vale la pena mencionar a gente como Lorena, su amiga. Francamente, mi respeto. Sí. El mismo Y a día, Rami el y a momento, toda la gente de la Rami, fundación. Auda, el doctor Youssef, el doctor Doctor Sofian, Sofian, y el la doctor señora, Sofian, su hermana. Hay sí, toda gente muy esta gente linda. está trabajando de corazón, y mientras Egipto miente que tiene pacientes palestinos de Gaza en los hospitales, pero no lo dan el tratamiento. Están tirados como animales en una pieza, en un hotel nada más. Hasta acabamos de ver cómo se mandó casa por casa en la medicina a cada quien, porque tuvimos miedo de un punto para regalar estas medicinas por miedo de la policía egipcia que va a llevar a nosotros. Así fue una Estamos experiencia perseguidos. para evaluar a un gobierno árabe que debía de ser mucho más gente, mucho más amigable, mucho más consentido, que no sea por nación, por religión, por Islam, pero sí, francamente, no lo tienen y tuvimos miedo de reunir. Así se pagó también para que cada familia reciba en su hogar sus medicinas. Sí, 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 man. Doctora, mire, el tiempo corre, Sí. lo felicito,
de corazón, yo encontré un montón de gente, hay médicos, hay profesionales, pero el sentimiento y la voluntad, el hecho, solo estar en el Cairo para caminar 40 kilómetros en el desierto, aún no se hizo, pero fuimos por este propósito. Es mucho para llevar el que se puede a nuestra gente en Rafah. Pero gracias a Dios que se logró a dar a nuestros familiares, hijos, nuestra gente, nuestro pueblo en el Cairo, poco de ayuda. Pero antes de terminar, lo agradezco. Y yo quiero que me da un mensaje para comunidades, para médicos, para América Latina, para los cristianos también, evangélicos, que discriminan a nosotros, no saben que somos la iglesia prematoria, la primera iglesia cristiana en el mundo. Ellos por obligación son en todos lados cristianos, pero nosotros nacimos allá cristianos para toda esta gente, para que tengan un poco de un sentido humano. Adelante. Todo el mundo tiene que comprender, Simán, que esto es un genocidio para toda la humanidad. Estamos todos comprometidos observando el atropello y la violación de los valores más básicos, morales, éticos, todos los valores de la vida misma. Por lo tanto, a todos nos toca esta grave tragedia. Especialmente los médicos. Nosotros hicimos un juramento médico de primero no dañar, tenemos la vocación de servir, así que se levanten todos los médicos. Incluso tú sabes que en Estados Unidos a los médicos contra el genocidio los están arrestando, pero no podemos permanecer silentes, tenemos que alzar nuestra voz, tenemos que exigir acciones médicas y humanitarias, tenemos que pedir y rogar e insistir por el fin del genocidio, el fin a la ocupación, a la apartheid, y que se permita la entrada humanitaria y que no se use el hambre como arma de guerra. Necesitamos que todos terminemos esta gran pesadilla, que todo el mundo solidario que queda con humanidad se levante de su asiento y genere acción y que se una a esta corriente poderosa mundial de las personas del mundo que se están levantando, ya que los gobiernos no lo hacen, para frenar este genocidio. Tenemos que permitirle cumplir un sueño tan básico a nuestros hermanos palestinos, que es el de vivir en libertad, con dignidad, retomar su propio derecho a la autodeterminación y que puedan vivir en paz en su propia tierra palestina histórica, como se lo merecen. Cualquier persona que no colabore en este sentido no merece ser digno de que siga viviendo. No podemos seguir viviendo mientras esto está pasando. Todos tienen que informarse, todos tienen que entender lo que existe detrás de esta maldad y crueldad de estos asesinos que quieren apoderarse de las riquezas de nuestra patria, y que el poder y el dinero no lo es todo en la vida. La humanidad se está levantando, es la humanidad la que está en juego, así es que tenemos que seguir uniéndonos y perpetuando nuestra voz para que todos se unan a esta maravillosa obra humana, mundial, inolvidable. De otra manera estamos todos muertos y no vale la pena seguir viviendo. Muchas gracias, doctora. Fue un honor estar con usted este día y ojalá que se repita, porque ya sabemos que tanta experiencia que tiene, tanto amor que tiene para el prójimo, y primero Dios, algún día encontrámonos. Aún no soy médico, lo ayudo en otras cosas,
No, para que usted es un excelente compañero. El próximo viaje tiene que ser con usted de nuevo. Lo felicito por ese empuje, esa pasión, esa fuerza. No, excelente. Así como usted, que fue magnífico, tuvimos la oportunidad de conocer tan maravillosa, que también está igual que nosotros y que vamos a contagiar al resto del mundo. Así es que Así es. tenemos que seguir hablando de esto, Simán. Agradezco la oportunidad, de verdad. Gracias, muchas gracias. Y terminando esta maravillosa entrevista, lo llamamos al mundo entero hoy que paren este genocidio. Este no es una guerra, este es acabar con un pueblo. Y como lograron parar la guerra con Líbano, como lograron parar con Irán, si hay voluntad, pueden quitar esta espada sobre Gaza y su gente. Pero sí debemos de hablar, debemos de levantar la voz, por lo menos si no tenemos otra arma. Y pedimos aquí al mundo árabe, debe de actuar en una forma digna. A los gobernantes en Palestina que levantan la voz, que dejan normalizar con Israel tanto que está matando a nuestra gente. Gracias a WOW TV, gracias a nuestra invitada, la doctora Shomali Kokali, que me acompañó hoy, y primero yo, como logramos en 10 días dar o regalar una arenita en este mundo sufrido de Gaza y de Palestina, ojalá que se repita en otras formas mejores y más humanas.